Implementar una política de fronteras abiertas es la solución a los problemas económicos de los países en desarrollo. Lo discutimos. Nosotros estamos viviendo periodos turbulentos. Y si tratamos de buscar explicaciones a estos periodos turbulentos, hay varios. Y uno de ellos, y esto lo estoy sacando de John McLaughlin, él es profesor de estudios avanzados del Johns Hopkins University, y dice que una de las razones es el crecimiento demográfico que hay en el mundo. Se estima que para el 2035 existirán en el mundo más de 8,8 mil millones de personas, y muchas de estas vienen de países desarrollados. ¿Qué pasa con estos países que no tienen la infraestructura adecuada, las instituciones para satisfacer la demanda cada vez mayor de esta población? Y ahí empiezan a moverse a los países desarrollados donde están cada vez creciendo menos. ¿Cómo solucionar este problema? Hay una tesis, Open Borders, o abrir las fronteras, permitir el libre trasiego o el movimiento laboral entre países. Esa es la solución para resolver estos problemas. Esta discusión no es nueva, esto lleva muchos años de discusión, pero vuelve a tomar primer plano debido a este crecimiento demográfico, que es una fuerza que está llevando cambios a nivel global. Para eso lo quiero discutir con Juan Carlos Hidalgo, analista sobre América Latina del Cato Institute desde Washington. Como siempre, es un gusto tenerte en el programa. Buenas noches. ¿Sabes, Juan Carlos? Esto es una discusión no tan solo en Estados Unidos, está en Europa. Fíjate ahora recientemente, Panamá quiere meter visa a los venezolanos. Eso es el tema también en Asia, o sea que es un tema mundial. El tema de la inmigración, el tema del terrorismo. La pregunta es Open Borders la solución? Porque una de las tesis es, vamos a decir, está presentada de esta forma. Si tú le abres la frontera para que la gente que viene de los países desarrollados vayan a trabajar a los países desarrollados, donde hay una demanda de mano de obra barata, eso permite que esta gente crezca, estudien más, tengan más conocimiento, hagan más plata, envían esa plata y ese know-how a los países en vía de desarrollo, y entonces el país en vía de desarrollo va poniéndose al mismo nivel. ¿Te acuerdas que esa era una de las tesis de Kennedy? Vamos a ayudar con la Alianza de las Américas, ayudemos a los países en desarrollo, que ellos vengan acá, con esa inversión se crea la infraestructura, la inversión, y el resultado es que estamos todos iguales. Pero ¿realmente es así la política de Open Borders, y más teniendo este ambiente donde estamos teniendo el riesgo de un crecimiento demográfico a nivel global? Bueno, primero que hay que aclarar que esto básicamente es un ejercicio intelectual. Es imposible tener Open Borders dado el estado de la discusión política actual. Como usted bien señala, cuando tenemos más bien a Trump aquí hablando de muros, cuando tenemos Brexit en el Reino Unido, cuando tenemos efectivamente incluso a países desarrollados poniéndole visas a los habitantes de otros países que viven situaciones como la de Venezuela. Así que no es realista en este momento pensar en Open Borders. Ahora bien, lo que es interesante de esta discusión, que nace a partir de una investigación de Michael Clemens del Center for Global Development, es que él estimó más o menos cuánta sería la ganancia para la economía mundial si efectivamente existiesen fronteras abiertas y si efectivamente miles de millones de personas se pasaran de sus países, se movieran de sus países a países con mejores instituciones. El concepto es el siguiente: si usted agarra actualmente un trabajador no calificado mexicano, sin educación secundaria, sin mayor acervo laboral, ¿verdad? Y usted coloca a esa persona en Estados Unidos, esa persona va a ganar 150% más. Sin haberse educado más y sin tener mayor experiencia laboral y nada, simplemente por el hecho de estar en un país con un contexto institucional mejor, donde existen mayor facilidad del crédito, donde las empresas son más eficientes y demás. Entonces, si efectivamente las personas en los países en desarrollo pudiesen mudarse a países donde el contexto institucional es mejor, eso estimularía a toda la economía mundial, y él calcula que esto representaría una ganancia para el mundo de 78 billones de dólares. Ahora bien, eso no es un número realista, puesto que el cálculo depende de que efectivamente 5.000 millones de personas se pasen a vivir al mundo desarrollado, lo cual tampoco es realista. Sin embargo, cálculos más conservadores estiman de que alrededor de unos 630 millones de personas alrededor del mundo, si se les diera la oportunidad efectivamente de emigrar a otro país, lo harían, que esto es un 13% de la población mundial. Y eso representaría
un ingreso adicional a la economía mundial de 8 billones de dólares, billones, trillions de dólares anual, lo cual quiere decir efectivamente que es un paquete de estímulo importantísimo para la economía mundial. Juan Carlos, esto sin tocar en consideración los retos que trae político, el tema de seguridad nacional, porque no olvidemos que te puede entrar un loco y te pone bomba. Porque yo entiendo que hay muchos que dicen, no, vamos a open border, pero muchos de ellos no sufren cuando te meten un bombazo. O mucha gente que está en la calle también cuando sufre que le quitan el empleo, que vino una persona que trabaja de forma ilegal o trabaja más barata. Esos son temas también importantes. Pero quiero traerte esto. Mira, yo estuve analizando los hispanos en los Estados Unidos. 1959 al 2015. Fíjate que la tasa de pobreza se ha mantenido casi constante, o sea, no ha disminuido. Bajo esa premisa, diríamos que si vienen los hispanos a Estados Unidos, se mejoraría en su estado de pobreza. Las estadísticas dicen lo contrario. Otra cosa, mira qué interesante. La tesis es que tú traes a las personas y dices, bueno, hacen más plata y entonces envían las remesas a los países en vía de desarrollo para que entonces crezcan más. Fíjate cómo han ido el caso de México, mira las remesas, han aumentado considerablemente. Tengo una cifra acá, que en el 1996 de 4,2 mil millones de dólares han pasado a 27 mil millones de dólares. Sin embargo, el nivel de pobreza en México sigue estando el mismo. Esto según tengo las estadísticas acá, Coneval, mírala acá, Coneval. Las estadísticas de la pobreza siguen estando igual. O sea, bajo ese open borders de que traemos a los trabajadores y se benefician trabajando, hacen plata y mandan las remesas a su país, y entonces el país se beneficia económicamente, el resultado es para ayudar entonces a bajar los niveles de pobreza. En el caso de México, bajo este número, al menos que me esté equivocando en el análisis, no ha habido ningún cambio. Dos puntos fundamentales ahí, Xavier. Primero que todo, cuando hablamos de fronteras abiertas, estamos hablando de que la inmigración sería legal. El hecho de que los índices de pobreza de la población hispana aquí en Estados Unidos no sufran mejoras significativas tiene que ver con mucho el hecho de que muchos de los inmigrantes, 11 millones de los inmigrantes mayormente hispanos, se encuentran ilegales. Y eso, por supuesto, que golpea su capacidad de salir adelante y golpea su capacidad de ingreso. En cuanto al tema de las remesas, en Costa Rica tenemos una frase, no sé cómo se dirá en Puerto Rico, pero decimos que no hay pomadas canarias, es decir, no hay soluciones mágicas. Efectivamente, usted puede enviar remesas a un país, pero las remesas por sí solas no pueden sacar a un país de la pobreza. Ninguna política por sí sola puede sacar a un país de la pobreza. De nada sirve mandar decenas de miles de millones de dólares a un país si el contexto institucional de ese país es malo, si las políticas son erróneas, si la clase política es depredadora, si hay corrupción, si existe inflación, etcétera. Entonces, tenemos que ver como un todo el marco institucional de un país. Efectivamente, México estaría peor si no hubiese remesas, pero eso no quiere decir que las remesas por sí solas van a sacar a México de la pobreza. Para eso se requieren políticas en México que sean conducentes al crecimiento económico. No, y no hay que quitarle tampoco la responsabilidad a los gobernantes de esos países, porque es muy fácil decirle, abran las fronteras para que otros se vayan a otros países. Buenísimo que vengan, los inmigrantes son bienvenidos, pero ¿y qué pasa con la responsabilidad de la corrupción? ¿Qué pasa con la responsabilidad de los líderes de esos países que también tienen que trabajar para que esa gente se quede? Porque muchos de ellos no quisieran salirse, se salen por cuestiones económicas, pero también no se les puede a ellos quitar la responsabilidad de que ellos son los que están en ese país y tienen que ayudar a que esa gente se quede. Es una discusión complicada, Juan Carlos, y la vamos a seguir teniendo, pero lo cierto es que Open Borders es una discusión no tan simple como para decir solucionamos los problemas económicos porque abrimos la frontera. Juan Carlos Hidalgo del Cato Institute, como siempre es un gusto.